y por esa razón me acompaña la diputada alcalde, el vicealcalde, porque estamos muy preocupados por lo que está pasando en Michoacán. Por fortuna, ayer liberaron a otro grupo de estudiantes detenidos y procesados injustamente, pero aún faltan 8 de ellos, por lo que exigimos sean liberados de inmediato. Entonces Luis Alcalde va a platicar con ustedes y luego enseguida también conversaré sobre otros temas de interés, pero ahora nos preocupa mucho el tema de Michoacán y después abrimos preguntas y respuestas que ustedes deseen hacer. Muchas gracias, diputado. Bueno, comentarles, como ayer decíamos, asistimos el miércoles a la Junta de Coordinación Política para plantear ahí el tema de Michoacán, el conflicto de Michoacán con los normalistas. Consideramos que era de obvia y urgente resolución, que deberíamos haberlo planteado aquí en el Pleno, que hay que discutirlo, que hay que presionar para que sean liberados los estudiantes y para que exista una mesa de diálogo para dar solución a este conflicto, que es la única forma de dar solución a este conflicto. Queremos anunciarles que el próximo lunes insistiremos en que este punto de acuerdo suba como de obvia y urgente resolución, que esperamos haya más sensibilidad por los compañeros del PRI, del PAN, del Verde y del PANAL para que le den la importancia que merece a este tema. Hemos ya mencionado que estamos exigiendo la liberación de los 8 compañeros que están hoy recluidos, que ya fueron consignados, y que exigimos al gobernador su renuncia, dado la incapacidad que ha tenido de dar solución a diversos conflictos. Ayer mencionamos también de los 3 compañeros de Movimiento Ciudadano que tienen ya meses de desaparecidos y no tenemos absolutamente nada de información, y es por todo ello que estamos exigiendo esta renuncia del gobernador, pero sobre todo que se dé solución al conflicto de los normalistas, que esto puede extenderse, que hay que respetar a las y los compañeros estudiantes de estas normales, y es por ello que insistiremos el próximo lunes en la Junta de Coordinación Política y esperemos esta vez seamos escuchados y no se ponga esta barrera que siempre tratan de imponer para que los temas de relevancia no sean tratados en el Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera tocar con ustedes 3 temas. 1, la gira del candidato del PRI por Europa. 2, el próximo avión presidencial. Y 3, la guerra de Calderón y el negocio de los astilleros gallegos. La gira del candidato del PRI por Europa, no crean ustedes que al hablar del candidato del PRI lo hago por ignorancia en su estatus jurídico actual, simplemente nosotros no reconocemos tal estatus. La gira del candidato del PRI por Europa sirvió para anunciar afuera lo que aquí se ha negado siempre. 1, la privatización de Pemex, disfrazada de reforma energética. 2, un aumento generalizado del IVA, disfrazado de reforma fiscal. En esta gira también ofreció que ayudará a España a salir de su crisis económica, lo que para muchos de nosotros es una especie de broma gallego-mexicana, de una manifestación de un proyecto económico neocolonialista, porque en efecto desde el siglo XVIII
Cuando las naciones europeas pasan por crisis económicas, las colonias latinoamericanas han sido su tabla de salvación. Las llamadas de reforma fiscal y energéticas están por verse. Aunque no hay nada presentado de manera formal, no es difícil pronosticar desde ahora el contenido de las mismas. La reforma energética no es otra cosa que retomar el proyecto que presentó el señor Calderón en el 2007, perforación en aguas profundas del Golfo de México con inversión privada, bursatilización de Pemex, asociación con empresas privadas en la exploración, perforación, refinación, transporte y comercialización de gasolina y productos derivados, así como profundizar en el actual esquema que tiene a Pemex como un fardo económico y no como un motor de desarrollo nacional. Exportar crudo barato e importar productos refinados caros. Hace 5 años el PRI rechazó esta reforma privatizadora porque se encontraba en la oposición, pero ahora que está de regreso en Los Pinos, buscará alcanzarla porque así se lo están pidiendo los dueños del país, los agentes financieros internacionales y la derecha de la nación e internacional. Esta es una prueba más de que el PRI y el PAN solo tienen diferencias de forma, pero en el fondo son lo mismo porque obedecen a los mismos patrones, a los mismos intereses y tienen los mismos dueños. La otra reforma anunciada en Europa es la fiscal. El gobierno y el representante del mismo enfrentará graves presiones en las finanzas públicas. El señor Peña Nieto tendrá presiones impresionantes. La presión en los fondos de pensión y de retiro de los trabajadores cuyo déficit crece exponencialmente, el compromiso de campaña de instaurar un sistema universal de seguridad pública que costará 900,000 millones de pesos de seguridad social, las deudas contraídas en los últimos 6 años por los gobiernos estatales y municipales, especialmente del PRI, que ascienden a más de 600,000 millones de pesos, casi 4 puntos del PIB, y que buena parte de ellas se ha contraído por razones electorales, incluida la elección presidencial, donde los gobernadores y alcaldes del PRI echaron la casa por la ventana y hoy están esperando que el próximo gobierno federal asuma los costos de la fiesta o comilón electoral. Hay un proyecto que se cocina ya en el PRI para pasar de un IVA generalizado de 16 a 22% y van a hacerlo gradual, 2 puntos por año, es decir, 6 puntos adicionales en 3 años y aplicarlo también a alimentos y medicinas, dejando solo exenta una pequeña canasta básica en función de las reacciones sociales y para negociar en el Congreso a la hora de presentarlo. Pero eso es la esencia de la reforma fiscal que viene: más IVA y más productos, más impuestos directos e indirectos a la clase media y no tocar el régimen de privilegios fiscales de las grandes empresas y capitales. Quiero tocar como segundo punto la compra del avión presidencial. Este es un insulto a los mexicanos. Aún no concluía la gira por Europa y ya estaban anunciando otra más, la gira por Estados Unidos y Canadá para los días 20 y 21 de noviembre. Sería la tercera gira internacional en 2 meses, que sumará un total 20 días entre traslados y recuperación de los efectos de los viajes largos. Es decir, en 60 días se pasaron más de la tercera parte del tiempo viajando, y eso que aún no asume formalmente el gobierno. Esta proclividad a viajar al extranjero se hizo notar desde que fue gobernador del Estado de México. De hecho, pasaba largas temporadas fuera del país. Esto nos hace pensar que a quien más urge tener una vida a este ritmo no es al señor Calderón, que ya va de salida. Por ello, nuestra petición es que se cancele la compra de ese aparato
y por eso estamos planteando, y lo volveremos a solicitar, que se rescinda el contrato de promesa de venta que se ha firmado por el gobierno mexicano con Boeing, con esta empresa internacional que fabrica aviones. No hay justificación social ni económica para comprar este aparato que no sea únicamente el turismo político. Los mandatarios modernos, en un mundo globalizado, no se pasan viajando en el extranjero, ni viajan en aviones tan caros, sino hacen uso del Internet y hacen uso de las conferencias o teleconferencias o videoconferencias en el mundo. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, viaja en un avión que tiene un costo de 280 millones de dólares y sus viajes al extranjero suman 30 días al año. Vladimir Putin, presidente de Rusia, viaja en avión de 200 millones de dólares, viaja al exterior un promedio de 30 o 40 días al año. Solo el sultán de Brunei, Haji Husanal, viaja en un avión de 220 millones de dólares y se pasa 90 días al año viajando al exterior. El avión presidencial mexicano costaría 239 millones de dólares. Un verdadero insulto a la pobreza de este país. No lo podemos permitir y por eso estamos exigiendo se cancele la compra del avión. Por último, quisiera comentar los astilleros gallegos y los contratos de Pemex. En mayo de este año se firmó en Santiago de Compostela un documento base afianzando contratos con astilleros gallegos. El acuerdo se celebró entre Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, y Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia. Desde ese momento empezaron a concretarse múltiples negocios entre las dos partes. El primero consistió en la contratación de Navantía e Hijos de Barreras por parte de Pemex con la finalidad de construir 2 buques hoteles con un costo de 380 millones de dólares. A este le siguió el plan a 35 años de asentamientos de la paraestatal en el puerto de Langosteira, Coruña, la cual costará entre oficinas, bodegas, almacenamiento y distribución aproximadamente 70 millones de dólares. El último convenio, que es el que nos interesa, porque se encuentra aún en proceso de negociación, es el contrato a 5 astilleros de Galicia, con el fin de construir 14 remolcaderos, 7 en conjunto con empresas mexicanas y 7 de manera independiente. De aprobarse este negocio, costará más de 100 millones de dólares. Pemex se ha comprometido a renovar la flota menor de las empresas de dicho astillero, por lo que incurrirá en un gasto de 350 millones de dólares. Hasta la fecha, el estatus de negociación se mantiene en total opacidad debido a la cláusula de confidencialidad interpuesta por los directivos de la paraestatal mexicana, aun cuando el vocero de la Secretaría de Marina, José Luis Vergara Ibarra, ha negado que se estén realizando tratos para adquirir embarcaciones en España. Núñez, a 3 días de concursar en la jornada electoral, ha prometido que los contratos con Pemex seguirán creciendo. Resulta indignante que se celebren contratos con un sector que tenía años sin consolidar un acuerdo y se encontraba a punto de la bancarrota. Son incomprensibles las razones que se hayan tomado en cuenta para invertir en dicho negocio. El mismo mandatario español ha reconocido que Pemex significó una nueva esperanza para un sector que se encontraba desde hace muchos años deprimido. La entrada de la paraestatal se traduce en más de 3,000 empleos por los próximos 3 años, en un excelente combate contra la pobreza, pero en Galicia. Nuevamente queda demostrado que mientras Pemex maneje sus inversiones con corrupción y opacidad,
no tan solo no se invertirán en negocios rentables que generen ganancias, sino que se preferirá seguir favoreciendo intereses extranjeros cuando aquí la falta de empleo y pobreza son alarmantes. Es necesario exigir que se muestren los avances en las negociaciones con los astilleros de Galicia, que se explique por qué se decidieron realizar tan solo 7 de los 14 proyectos en conjunto con mexicanos y que se compruebe la rentabilidad del negocio y que todos los manejos de Pemex dejen de ser manejados en secreto cuando los recursos que los financian provienen de todos los ciudadanos de México. Esos son los temas que quería comentar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Diputado, yo le quiero preguntar sobre el tema del tratamiento conservador y sus asambleas de Morena. ¿Les ha pedido a los colegas que no ventilen en público las diferencias que puedan existir e incluso en el caso de que algún periodista los interrogue al respecto, pues simplemente decirles que no les va a dar información porque forman parte de esta propia empresa de vivo? Sí, nosotros normalmente en el Congreso ventilamos temas del Congreso, por respeto a ustedes se la voy a contestar, pero no nos ha dicho nada. Siempre todos los que participamos en Morena tenemos capacidad, tenemos libertad y actuamos en razón de nuestra conciencia y respetamos a Andrés Manuel como un dirigente que verdaderamente necesita el país. Así lo ubicamos y tratamos de que en el Congreso estemos planteando muchas de sus propuestas, que aquí hemos estado insistiendo en iniciativas, pero Andrés Manuel es una gente que a nosotros los diputados nos ha pedido simplemente actuemos en congruencia y luchemos por la transformación del país, que es lo que nos importa a todos los que pertenecemos a Morena. ¿Alguna otra pregunta? Sí, diputado, yo solo quisiera preguntarle, Martí Batres hace unos momentos comentaba que va a hacer una defensa por el presupuesto del Distrito Federal porque quiere que se sume a este fondo de aportaciones para infraestructura que le corresponderían aproximadamente 1,000 millones de pesos. Quisiera preguntarle si Movimiento Ciudadano también se va a sumar para pugnar por mayores recursos para el Distrito Federal. El Movimiento Ciudadano se sumará de manera incondicional a exigir un mejor trato para el Distrito Federal, no solo en la infraestructura, sino en la asignación del recurso que le corresponde. El Distrito Federal es una ciudad que produce no solo riqueza, sino que es de los lugares donde el PIB es más alto y su autonomía financiera es más alta que en ninguna parte del país. Por supuesto que acompañaremos al diputado Martí Batres en esta propuesta de lograr que el DF reciba un trato más equitativo y más justo. Diputado Monreal, en el próximo paquete presupuestal y fiscal ya vendría esa intentona del PRI y tal vez apoyado por el PAN de aumentar de manera gradual el IVA del 16 al 22%. No les da tiempo, la quieren plantear el próximo año. Por eso les doy a conocer los principales rasgos que contendría esta reforma fiscal, que no es otra, sino una nueva reforma recaudatoria, pero recaudatoria a los mismos, a las clases medias, a los que consumimos de manera cotidiana y que pagamos IVA, pero a los grandes sectores de transnacionales y de privilegios no se les tocará, y nos veremos en los próximos meses en esta propuesta que estamos muy seguros que el tema central será el aumento del IVA, y que cuando ellos hablan de gradualidad es como en la gasolina, estar aumentando año con año al IVA, y también revisar el impuesto sobre la renta, pero no tocar el régimen de consolidación fiscal, ni tampoco los privilegios fiscales que provocan evasión
elusión fiscal y que no pagan lo que deberían pagar los grandes empresarios. Diputado, ¿cree que sea una iniciativa preferente estas propuestas de energética y de reforma sanitaria que tuviera que poner Peña Nieto al inicio del periodo de febrero? Y preguntarle también, ¿cómo ve que hayan creado 56 nuevas comisiones, pero que no haya espacio para ellas aquí en la Cámara de Diputados? O sea, los comenté en su momento. Primero, yo creo que ellos van a plantear la reforma fiscal y la reforma energética, que no es otra que cobrar más impuestos, inventar más impuestos y privatizar Pemex. Lo van a plantear en el periodo de sesiones que se inicia en febrero y van a intentar hacer valer la facultad que le corresponde al Ejecutivo para presentar dos iniciativas preferentes en ambas cámaras. La fiscal tiene que ser en Cámara de Diputados, es obligatorio. Constitucionalmente es la única Cámara que puede ser la de origen en materia presupuestaria y fiscal. Y la otra, energética, seguramente la privatizadora del petróleo la van a presentar en el Senado de la República. Sobre el tema que me comenta de las comisiones, nosotros lo advertimos en su momento. Solo nosotros votamos en contra de la modificación a la ley orgánica de manera apresurada, fast track, para crear 11 comisiones en un primer acto y una más en un segundo acto. 12 comisiones que le costarán entre 600 y 800 mil pesos cada una de estas comisiones al pueblo de México. Pero además de los 800 mil pesos resulta que tendrán que sesionar en los pasillos o sesionar en los patios, porque 12 comisiones no tienen lugar donde sesionar, o bien que sean itinerantes. Porque aquí hay diputados de primera y de segunda. Usted va al PRI y al PAN y ve oficinas lujosas, hasta las del Verde, Paná, no sé, con mármol de Carrara, madera de Brasil, granito de China. Y usted va al grupo del Movimiento Ciudadano y es como el apando de la Cámara de Diputados. Dense una vuelta por ahí. Hace unos días modificaron dos comisiones, una vuelta, y acaban de modificar una oficina de la diputada impresionante del PRI, y ya la quisieron secretario de Estado, y nosotros seguimos en proyectos de 3x3. Es el apando de la Cámara de Diputados. Entonces, es un asunto de desmedido el gasto que se va a hacer. Yo recuerdo del 88, fui diputado la primera vez, algunos de ustedes cubrían, y no teníamos ni la mitad del edificio, y ahí cabíamos los 500 diputados, en la mitad del edificio que actualmente tiene la Cámara. Y ahora el edificio que estaba asignado al Senado lo tiene la Cámara, y no cabe la Cámara. Es impresionante. Por eso es que el tema es de fondo. 12 comisiones no tienen dónde sesionar, pero seguramente ya están acreditando a sus asesores, sus secretarios técnicos, gastos. Ese es el tema de fondo, en donde nosotros creemos que la austeridad y la sobriedad están ausentes, muy ausentes de esta Cámara. Una para la diputada. Sí, por favor. Michoacán, se va a insistir la próxima semana en esta postura que usted manifiesta el día de hoy, y si no hay una respuesta, ¿cuál será el paso siguiente? Porque las denuncias que ustedes hacen son muy graves, el poder, el uso de la policía, de la forma en la que se hizo. Qué bien, diputada, gracias. Pues bueno, viene a insistir el
el lunes, como lo hicimos en la Junta de Coordinación Política. Varios de los compañeros normalistas están invitados para venir el martes, acompañarnos, dar una conferencia aquí para explicar y demostrar su disposición al diálogo, explicar de fondo el conflicto. Y bueno, seguiremos dando la batalla, es lo que hemos estado haciendo. Vemos como el PRI y el PAN en la Junta no nos dejan pasar absolutamente nada. ¿Mantiene la postura de exigir la renuncia del gobernador? Claro que sí, ese es el punto de acuerdo que se ha propuesto, que es liberar a los compañeros, una mesa de diálogo, exigir una mesa de diálogo, y la tercera, la renuncia del gobernador. Lo vamos a insistir el lunes y seguiremos insistiendo hasta que se logre. Buenas tardes, diputado. Yo te quiero preguntar, Ricardo, que si realmente hay legisladores de primera, de segunda y de tercera, o grupos parlamentarios en esas categorías, porque bueno, sabemos que de acuerdo al número de diputados que son, les dan un presupuesto. Entonces, si el PRI son 204, pues obviamente se va a tener mayores presupuestos. Ustedes son 16, pues les tocará también mucho menos, porque no crecen ustedes en las votaciones, y si lo hacen es de manera muy marginal. Además, se tiene entendido que cada fracción invierte parte de estos recursos que les dan en las remodelaciones de sus oficinas. ¿A ustedes cuánto les dan para estos fines y cuánto invierten? De acuerdo también al número que son en su banca. Gracias. No, fíjese que no nos dan dinero para remodelación. Y si usted compara una oficina de un diputado del Movimiento Ciudadano con una de un diputado de otro partido, del PRI o del PAN, va a ver la diferencia. Es enorme, enorme. Y nosotros hablamos de equidad, que nos traten como lo que somos. Tampoco estamos por el lujo, no nos interesa. Nos interesa la transformación del país. Ahí nos vamos a quedar en el afán. No tenemos problema. Donde quiera vamos a trabajar. Que sigan con sus lujos. Nosotros no entramos a eso. Gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Sobre el tema de la ley de lavado de dinero, yo fuiste senador la pasada legislatura, conoces muy bien el tema. Se plantea como una panacea para el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, afecta directamente a los ciudadanos que en su mayoría manejan dinero en efectivo. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque es muy delicado, dado que en el 45% de los municipios en este país no hay bancos y se maneja dinero en efectivo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues a ver si nos puedes dar una opinión como abogado y como el senador que estuvo en la pasada legislatura, por favor. Sí, es una muy interesante pregunta como todas, pero para nosotros el problema del país del tráfico de drogas es que hemos insistido en que mientras no se combata la estructura financiera, no estaremos atendiendo el verdadero problema, porque se pueden atacar y terminar con las cabezas de los cárteles, pero se reproducen de inmediato porque tienen capacidad financiera y resistencia económica para poder seguir traficando droga y fortaleciendo. Pero respecto a la pregunta concreta de qué pensamos acerca de esta legislación, nosotros decimos que es un intento para combatir esta estructura financiera, pero lamentablemente es un intento tímido, es un intento incompleto, es un esfuerzo que no garantiza el que las estructuras financieras del tráfico de drogas y del crimen organizado puedan ser atacadas. Y lamentablemente en su aplicación pueden resultar perjudicados ciudadanos
que por 30 o 40 mil pesos que tienen que notificar el notario a la Procuraduría se convierten en sospechosos o en estar realizando operaciones inusuales o sospechosas. En efecto, ante la falta de una cultura del manejo electrónico de dinero o de uso de instituciones de banca y crédito, la gente prefiere mantener su dinero bajo los colchones o guardados, sobre todo en el comercio ambulante, y muchos comerciantes compran en efectivo mercancías, abastecen sus tiendas en mercancías, hacen sus contratos cotidianos de mercancías en efectivo. Todos ellos, lamentablemente por esta ley, serán sospechosos de ser integrantes del crimen organizado. Por eso yo digo que a los que hay que atacar son a los grandes cargos, a los que además los conoce todo el mundo, la autoridad los conoce, convive con ellos. Ahora con el problema del aceido, anteciedo, pues lo que se revela es una gran complicidad entre policías y cárteles. O sea, ahí está el problema, que saben dónde está, los que trafican y hacen en Scotiabank, en instituciones bancarias, que hacen movimientos de millones de dólares y cientos de miles de dólares. Luego entonces aquel que va a hacer un acto de comercio por 40 mil pesos, ahora lamentablemente esta ley lo convierte en sospechoso de ser integrante del crimen organizado. Diputada, una pregunta referente a Michoacán. Entonces, ¿quién es el culpable? Educación pública. Curiosamente, el gobernador y sus adláteres por torpeza están metidos en un brete que no es un asunto de ellos, por su actitud de gorilas, de represores, están metidos en un problema cuando el problema es de la Secretaría de Educación Pública. Andan de oficiosos mandando policías a reprimir a los estudiantes cuando es un asunto de la Secretaría de Educación Pública Federal, y la Secretaría de Educación Pública Federal está ausente, no quiere meterse, y ahora toda la crítica es a quien envió la represión a los estudiantes, que para mí es una torpeza política, y otra torpeza es no haber tocado el tema en la Cámara de Diputados. Imagínense ustedes, no lo consideran ni el PRI ni el PAN el asunto de obvia y urgente resolución, que además no hay debate aquí, son monólogos, no lo aceptan ni eso lo aceptan, ni los monólogos lo aceptan, y entonces en lugar del punto de obvia y urgente resolución del tema Michoacán meten los motores de Yucatán, que es importante, pero pues, aquí se trata de vidas humanas, y se trata de jóvenes que luchan por la educación, y se trata de jóvenes que estaban privados de su libertad y de un estado de ingobernabilidad que se está presentando en Michoacán. Por eso estamos a tiempo de que el lunes, que vamos a volverlo a plantear en la Junta de Coordinación Política, no se niegue ni el PRI ni el PAN a tocar el tema el próximo martes, y empecemos a buscar soluciones de fondo al problema de Michoacán. Esa es nuestra posición.